día vamos entrando en los detalles de una mañana que se espera que hoy, a partir de las 2:30 de la tarde, hora española, 8:30 de la mañana en la costa este de Nueva York, vamos a saber cuánto crece Estados Unidos. ¿Cuál es el crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, que va a colocarse como la clave fundamental económica del día, que nos va a dar ese famoso calambrazo en el mercado? Hoy vamos a tener ese calambrazo que nos hace encogernos a las 2:30, 8:30 costa este de Nueva York, y a partir de ahí ir viendo, ir caminando hacia ver cómo se digiere el dato que se espera que sea del entorno del 2% por parte del crecimiento de Estados Unidos. Hay que ver mucho de ese dato, es el dato inicial. Mañana conoceremos en la deflactación del consumo, en ese famoso PCE, por lo que la fotografía la tenemos clara. Hoy vamos a salir, pero sobre todo mañana ya con toda la fotografía completa, con todo lo que puede hacer la Reserva Federal el 3 de mayo. Pero la clave fundamental va a estar hoy en ver cuánto de todo el crecimiento de Estados Unidos viene por tener bien anclado en el suelo a Europa para conseguir tener el crecimiento. El 3 de mayo mirará el dato de hoy, especial informativo aquí en Negocios Televisión a partir de las 2 de la tarde, 8 de la mañana costa este de Nueva York, y el otro punto clave que va a mirar la Fed es si ya estamos en la segunda ola de la crisis financiera, que llega además antes de lo esperado. Como clave primera, en estas 5 claves que siempre les ponemos delante de la mañana, como clave fundamental para entender cuando conozcamos el dato de Producto Interior Bruto, con toda la fotografía geopolítica, emerge otra vez la crisis financiera. Y aquí hay que volver un poco a lo que veníamos viendo en los últimos días. Oiga, no nos dijeron que todo estaba resuelto. ¿Por qué vuelven a salir fantasmas de los armarios? Y sobre todo, ¿qué va a pasar y qué efectos puede tener una posible quiebra de First Republic Bank? Con 2 cuestiones clave. ¿Va a tener suficiente estómago, hígado, quieran llamarle ustedes, el gobierno norteamericano, Estados Unidos, la Fed, la FEDIC, el Tesoro, para rescatar todos los depósitos por encima de 250.000 euros? Si no lo hace, mal, pánico. Si lo hace, esto empieza a ser ya un rescate continuado. Pero ¿qué puede pasar en todo este escenario? ¿Por qué tenemos a Silicon Valley Bank perdiendo en los últimos 3 meses el 95% de su valor? ¿Por qué vemos cada vez más complicado que de verdad se haya cerrado de verdad y no en falso la crisis financiera, la crisis bancaria? Y sobre todo, ¿cómo puede ir afectando si los bancos centrales quieren causar una recesión profunda en el sistema para entonces tirar la inflación? ¿Hasta qué punto? Y aquí vendría la clave fundamental que están moviendo también algunos analistas ya en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto incluso la Fed no puede estar de acuerdo en que haya un poquito de movimiento para que haya más restricción de crédito, para que la recesión sea más profunda, para que la inflación se desplome de verdad al 2% y en menor tiempo incluso del que se estaba esperando? Porque piensen ustedes, el movimiento de Silicon Valley Bank, First Republic Bank, todo el movimiento que hemos tenido hace semanas, lo que ha provocado es que sin subir tipos de interés la Reserva Federal, se ha dificultado el crédito. De tal manera que es como si hubiera hecho una subida de tipos de una manera artificial. Ha tirado un pelotazo a la banca ha reaccionado comprimiendo el crédito, haciéndolo más complicado, y a partir de esa complicación, de ese endurecimiento crediticio, es como si la FED hubiera subido 25 o 50 puntos básicos sin haberlo subido. Y ahora el 3 de mayo tiene que volver a subirlos. Pero ¿qué puede pasar si en el fondo lo que empezamos a ver ahora es que con First Republic Bank hay más endurecimiento crediticio por parte de los bancos y vuelve a dificultarse la fotografía, es decir, una subida, otra más adicional, de otros 25 o 50 puntos básicos de manera artificial, que la hacen los bancos. De tal manera que empezaríamos a caminar, a empezar a ver, a empezar a vislumbrar hasta qué punto la crisis bancaria no ayuda en el objetivo inflacionario por el que es mejor liquidez y que vayamos teniendo sustos que eliminar el problema abriendo las puertas y viendo cuál es la profundidad real de lo que tenemos ahora mismo enfrente. Y ese sería el punto clave que ahora mismo se está viendo y que va muy alineado con la segunda clave del día.
Larry Summers